Hola, estás en Expansión, quinto programa de esta primera temporada y con este resumen semanal de energía, con mucha información, con tarifa, producción, con todo y saludo a Maru Pampín. ¿Qué ¿Cómo te va? tal? ¿Cómo estamos? Buenas Bien, noches. acá estamos. Relajados, ¿no? Venimos todos del feriado largo. 6 días es como unas mini vacaciones, así que, bueno, entre otras cosas, el programa. Bueno, en el medio reunión familiar. No sé vos por qué elegís más. Viste que la gente elige el día de Pascua para juntarse, algunos por la rosca, otros por el huevo. En este año no sé, porque están difíciles los precios de los huevos, de la rosca. Yo lo elijo por la rosca, a mí me gusta la rosca de Pascua. Mira vos, yo para juntarme a comer y a tomar un poco. Pero bueno, entramos en programa. Entramos en tema, bueno, en este caso podría ser una especie de buena noticia. ¿Por qué decimos especie? Porque ya no se sabe si es una buena o una mala noticia en relación a los aumentos que llegan, pero lo de la quita de subsidios que tanto preocupaban las tarifas de luz y de gas viene en realidad retrasándose desde hace un tiempo. Primero iba a ser abril, esto después pasó a mayo y ahora se está evaluando pasarlo recién para junio. Y muchos preguntan qué es lo que pasa en el medio, porque la realidad es que algunas de las facturas ya están llegando con aumento, pero esto está pasando porque no logran hacer el cruzamiento de los datos y esto va a tardar un tiempo y hay que ver realmente si cuando llegue junio este cruzamiento va a existir y si finalmente van a poder hacerlo y poder incrementar esta quita de subsidios, que es lo que finalmente quiere llegar a hacer el gobierno nacional. Es así lo que vos estás haciendo como introducción, Maru, y hay que explicar un poco esto, porque el tema es, el gobierno quiere implementar la canasta básica energética. ¿Eso qué va a suplantar? Eso va a suplantar a la segmentación. De hecho, si vos estás viendo, ¿no? Por ahí estos sos o N1, que son los de altos ingresos, el N2, que son de los ingresos bajos, y N3, que es ingresos medios. Entonces, lo que dice el gobierno ya no te va a segmentar por categoría social, te va a empezar a segmentar por el ingreso global de cada domicilio. Y ahí es el famoso entrecruzamiento, es decir, los que se anotaron en el RASE, que era el registro para mantener el seguro de energía, los subsidios de energía, los que reciben el programa Hogar con algún programa del ANSES, algún subsidio vía ANSES. Sí, porque el cruzamiento tiene que ver con varios organismos, porque esto que vos mencionás no solamente es ANSES, pero son varios los organismos que cruzan los datos para llegar finalmente a armar este listado famoso y hacer la quita de subsidio, como al menos pretendía en una primera etapa hacerlo el gobierno nacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos tenés que saber, ya el gobierno no va a decir por segmento, si vos vivís en un barrio de clase media, bueno, sos N3. No, eso ya no corre más. Por vivienda van a ponderar todo lo que sería los ingresos. Entonces, por ahí si en una familia viven los abuelos con su hijo, con su nieto, perdón, o con su hijo que no se casó, bueno, tiene que ponderar el ingreso de 3 personas. Lograr eso es una radiografía muy, muy finita. Para que tengas idea, ¿sabes cuántas viviendas hay conectadas al servicio de gas natural? No. 9,5 millones de casas. Entonces, hacer una radiografía tan exhaustiva. Un ejemplo, el programa Hogar con Garrafa, que es el que le da el subsidio y parte de lo que vale una garrafa a una familia. Tardaron 6 meses para lograr depurar todo un padrón y hacer un padrón nuevo. 6 meses con mucho más gente, sabiendo que ahora el gobierno lo que ha hecho es retirar gente, echar gente del Estado. Entonces, menos gente, algo que es muy complejo de lograr, se hace muy difícil y es verdad, y por eso esta famosa postergación. Y el otro tema que vos hablabas, Maru, y que nos un poco dejabas como la duda flotando, es decir, ¿por qué a la gente igual le llega caro? Bueno. Porque es la pregunta del millón, ¿no? Porque más allá de los subsidios, uno ve lo técnico y después, cuando ve la realidad, cuando te llega la factura. Es lo mismo que nos pasa cuando vemos el dato de inflación y después vas al supermercado. Si se bajó la inflación, pero me sigue saliendo más caro. Entonces ahí donde me parece que a la familia le interesa realmente saber, ¿me importa el subsidio? ¿No me importa? ¿Y por qué me llega más caro ahora? Bueno, el motivo principal de por qué te está llegando más cara la luz o más caro el gas es porque el gobierno decidió aumentar el gas en boca de pozo, que se llama PIS, punto de ingreso al sistema de transporte. Es decir, las productoras de gas
producen el gas, lo trasladan con un pequeño gasoducto hasta los gasoductos troncales, entonces te cobran el precio que sale hasta ahí. Lo que decidió fue aumentar eso. Por ejemplo, y en el caso del gas natural, tiene una incidencia en las boletas de luz y en el caso principalmente de la boleta de gas, de un 60% estás hablando ahí. Por ejemplo, si vos me acompañás, Maru, ¿cuánto se cobraría en abril, por ejemplo, el gas a los sectores de menores ingresos? ¿Pasarían de cobrar cuánto? Estaban en 0,20 centavos de dólar y ahora serían a 0,78. Muy bien. Y en el caso del N3, que son los de ingresos medios. Y bueno, en ese caso más o menos el valor estaba en 1,16, hablando siempre de dólar, y después lo que se excedan van a pasar les van a cobrar el 2,96 en este caso. Exactamente, casi $3 si pasás con un excedente. Esto quiere decir, en tu factura el gas saldría $4,10 el gas natural que vos recibís en tu casa. Lo que vos vas a pagar y entre lo que está marcado como que se le paga a las productoras, eso es subsidio. Entonces lo que fueron fue bajando los niveles de subsidios muy poco, por categoría, seguimos con la segmentación, pero todavía hay un segundo sacotazo, diríamos, en el barrio. Va a haber un segundo aumento más fuerte, puede ser en junio, que van a ir a una tarifa plena. Y en el caso del N1, que son los de altos ingresos, eso sí van a tener una tarifa plena de 4,10 a 4,50 aproximadamente. Así que esos van a estar sin ningún tipo de subsidio. Y en el caso del N2 y el N3, que son ingresos bajos, ingresos medios, es el 60% del universo de hogares que tienen este nivel de subsidio. Lo que va a tratar de hacer el gobierno es que todos, una mayor cantidad de los ingresos medios, ingresos bajos, paguen lo mismo que los ingresos altos y que haya muy pocos, o trata de haber pocos, que reciban algo de subsidio de lo que se llama la canasta básica energética, que eso va a resumir todo. El gran problema con este aumento que van a tener van a ser las localidades y las provincias patagónicas. Claro, porque hablábamos incluso en el programa anterior en lo que tiene que ver con las zonas frías, y la duda también estaba puesta en esto y la preocupación también, porque cuando hablamos de estos aumentos y quita de subsidios, tengamos en cuenta que los valores son muchísimo más altos en las zonas frías y cuánto hasta ahora venía absorbiendo, por ejemplo, provincia de Buenos Aires para poder ayudar y solventar a esas localidades que tienen ese aumento. Si va a seguir existiendo, si no, y las zonas frías se están preguntando esto, ¿este subsidio se quita para todos y a nosotros encima nos viene en su totalidad? Las zonas frías, dijo el gobierno, se van a mantener, subieron la base imponible para aplicar esa zona fría, que le explicamos. La zona fría es las regiones cálidas, pagan un porcentaje de su bolsillo, del bolsillo del usuario, para que los usuarios de las provincias patagónicas y algunas provincias cordilleranas tengan como un valor diferencial menor por estar en regiones donde hay 8 meses de frío de los 12 meses del año. Ok, muy bien. A pesar de eso, le subió la base imponible de aplicación de ese subsidio, que abonamos todos los que estamos en zonas cálidas, y van a pasar a pagar un aumento de un 300% y en el caso de los comercios van a llegar al 1000%. Así que veremos, es una postergación de la quita total de subsidios. Lo que le está pasando ahora es que están quitando en parte y todavía lo que está faltando, para ir cerrando el informe de Maru, es el VAT. El VAT es el valor agregado de distribución, que es el canon que cobran las distribuidoras para llevarte la luz o la electricidad a tu casa, y eso lo van a ir prorrogando mes a mes, adecuándolo con una indexación o una suba de tarifas mes a mes, de acuerdo a los ingresos, a la variación salarial, al IPC de mayorista, de la inflación mayorista y del costo de la construcción. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Por ahora, todo suspendido y veremos si a junio se llega o no se llega a lograr esta quita de subsidios. Así será. Vamos a ver qué sucede. Pausa y seguimos con Expansión de la redacción, acá de la revista Expansión de americaglp.com, y seguimos con más noticias. Pequeña pausa.
Y continuamos acá en Expansión desde la revista. Para aquellos que se quedan cortos de información con esta media hora de este quinto programa, pueden seguir buceando en todo lo que es el tema energético en expansionweb.com.ar o en americaglp.com. Y hablando de América GLP, tenemos las noticias de esta semana. Maru, te cuento que se inició la producción en la planta Randall de YPF de GLP. ¿Qué es el GLP? El gas licuado de petróleo, eso que va dentro de una garrafa o en el Zeppelin en el campo para tener gas. Te cuento, desde hace 17 años esa planta estaba parada, la reacondicionaron, la pusieron a punto nuevamente y están produciendo en el corazón de Vaca Muerta GLP. ¿Para qué? Para abastecer a toda esa zona de la Patagonia, toda la región patagónica, que tenía que ir a buscar GLP a Bahía Blanca. Sí, que incluso lo hemos explicado en programas anteriores, la importancia que tenía de volver a abrir este sector por esto, ¿no? El tema del traslado, y que ahora, a partir de estos aumentos, ¿no? Que uno a veces no sabe por dónde viene, cuando aumenta también el transporte, tener que trasladar, esto va a evitar eso, y también el tema de los tiempos. Totalmente. Y una es los tiempos, otra disponibilidad, y otra es ¿por qué hacen estas plantas o readecúan estas plantas nuevamente? Porque necesitan sacar el gas de vaca muerta, tiene muchos líquidos, se llama. Sacan butano, propano, naftas, en algunos casos etileno. Entonces lo saca, lo hacen más liviano para que entre más gas dentro del gasoducto y puedan transportar más liviano. Y eso sirve para después producir. Esto es un objetivo mayor que tiene tanto YPF como tiene otras empresas, de lograr que Argentina sea un exportador regional con 1 millón de toneladas anuales disponibles en firme para abastecer principalmente a Brasil, a Chile y también terceros mercados, y por supuesto Paraguay, que ya lo abastecemos en un 90%. Claro, porque en el caso de Argentina no solamente abastece, sino que también exporta. Exactamente, nosotros en la Argentina somos uno de los 2 países que tienen excedente y exporta. En América Latina, uno de cada 2 kilos que importa es importado, es decir, Brasil importa de Estados Unidos y de Argentina. El 46% del 20% que importa Brasil es de Argentina. En Chile mucho más, le proveemos casi el 60-70%. Y en Paraguay alrededor de un 70-80% le provee a Argentina el gas de garrafa. Lo que va a producir Vaca Muerta es que va a haber un excedente permanente que no solamente se puede convertir en un proveedor regional, sino también pensar en otros terceros países más alejados a lo que sería el Cono Sur. Y por ejemplo, para ir cerrando este informe, ¿tenés ahí los datos de exportación? Sí, justamente eso te quería consultar. Bueno, ¿quiénes son los que compran? Porque sabemos que es Brasil, Chile, bueno, Paraguay, que recién mencionabas, pero más o menos cuánto es lo que se compra y cuánto le sirve esto a la Argentina. Bueno, por ejemplo, en el caso de Brasil, el año pasado, información del INDEX, se exportó por 180 millones. En el caso de Chile, 39 millones de dólares y unos 5 a 7 millones de dólares al Paraguay. Esto es muy importante porque esto se llama industrializar el gas, que no salga en crudo, sino que lo separas y generas un valor extra, puesto de trabajo, transporte, porque mayoritariamente hay un tema. Estas exportaciones son hechas por transportistas argentinos mayoritariamente. Así que también generas como un trabajo indirecto a la producción, y lo cual es más divisa, ¿no? Y ahora pensando en esto que vos recién mencionabas, en lo que tiene que ver con el GLP por un lado y por Vaca Muerta por otro, sí. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que se viene para futuro? Porque esta planta es un inicio también de algo que para adelante puede traer mucho más de esto que recién mencionábamos. Es así, viene bien la pregunta porque decir, está el proyecto Randall, pero también está el proyecto Tratayén de TGS, y es un proceso que se va a venir de producir, de tener ese objetivo. Por ejemplo, en el congreso que estuvimos en Brasil se hablaba como un proveedor que más tarde o más temprano va a ser regional, con muy buena performance exportadora. Argentina eran lo que comentaban los analistas internacionales. Así que va a haber más inversiones, más plantas para lo que se llama
licuar los gases que están dentro del gas natural. Es muy técnico, pero sirve para mucho. Es técnico, pero es una información que nos gusta dar, ¿no? Porque esto es para adelante y cuando empezamos a ver lentamente que arrancan estos proyectos y que vienen para adelante y que cambian un montón de realidades en cada uno de los hogares, me parece que son las noticias importantes para seguir y vamos a seguir hablando seguramente en otros de los programas del GLP y también este proyecto de Vaca Muerta. Exactamente. Y otro dato, pues la memoria me traiciona y no puedo cerrar la nota. Por ejemplo, se calcula que tiene que haber muchos tanques para transportar eso. Entonces, las dos fabricantes que están en Santa Fe están preparándose para producir y abastecer con tanques que transporten ese GLP o a Chile o a Bolivia o a Paraguay. Vamos a un pequeño corte, ¿te parece? Dale, te sigo. Seguimos en el bloque de expansión y hablábamos de Vaca Muerta hace un ratito y yo me acordaba de un dato que habíamos tirado de algunos programas anteriores y recordando todo esto que viene haciendo Vaca Muerta, está el tema de las criptomonedas. Claro. Que era una nueva granja, una tercera. Cuando hablamos de criptomonedas nos imaginamos más una cuestión virtual. ¿De qué se trata esta granja de criptomonedas cuando hablamos de la granja nueva que se está implementando ahora nuevamente en Vaca Muerta? Bueno, como siempre hablamos, es ya la tercera granja. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una empresa que se llama Giga Energy, está en la parte, en la colita de la formación Vaca Muerta que llega hasta la provincia de Mendoza, y ahí hay una empresa que es PCR, es una petrolera, que saca petróleo nada más. ¿Y qué pasa? Cuando vos sacás petróleo, sacás lo que se llama el gas asociado. Entonces ese gas lo tenés que reinyectar. Ya no se puede ventear más y que aparezca como una plumita con fuego. Entonces, ¿qué están viniendo? Proyectos para que decir, che, si no sabes dónde, en qué caño meter ese gas, bueno, metelo acá en parte para empezar a producir criptomonedas. ¿Por qué? Las criptomonedas son granjas que tienen que tener muchas computadoras que empiecen a minar las Bitcoin, las famosas Bitcoin, que es computadoras, energía y una máquina. Esto es lo que está haciendo, PCR pone el gas, lo cobra, Energy lo produce las Bitcoin y otra empresa más es la que administra y la que va generando ese dinero y la pone en el mercado esos Bitcoin. Ahora, cuando hablamos de estas granjas también uno ve la importancia que tiene la energía, ¿no? Porque cuando hablamos de algo tan virtual como son las Bitcoin, por ejemplo, lo que menos pensamos es todo este proceso previo y todo lo que tienen que hacer las empresas para poder juntarse y terminar haciendo este tipo de granjas que, bueno, viene en incremento y que ya estamos con la tercera. Es la tercera y no se descarta que haya muchas más por esta situación. Hay un gas que sale, un gas natural, hay que ser utilizado, no se puede ventear. También es costoso volver a reinyectarlo, entonces se produce eso y se van a seguir viniendo. Hasta ahora, te cuento, ya generaron en este primer bimestre alrededor de unos 200 a 250 mil dólares en Bitcoin. Así que todavía está en una fase de prueba y después va a continuar, es decir, va a entrar en una fase de mayor productividad. Bueno, me interesa el tema, vamos a seguir hablando de las granjas seguramente más adelante y por qué no hablar con algún especialista, ¿no? Me gustaría hablar con alguno de los que fue parte de ese proyecto, sobre todo en el inicio, ¿no? Esa cabeza de pensar el proyecto y que hoy lo vemos que se empieza a hacer realidad. Dale, una pequeña pausa y seguimos con más noticias. Continuamos acá en Expansión desde la redacción de Revista Expansión, de los portales expansionweb.com.ar y también de americaglp.com y seguimos con toda la noticia que tiene que ver con la energía, con el gas natural, el GLP y otras más. Y no quería dejar de decir esto. Estuvimos leyendo algunos temas y por eso Quique se reía porque en el corte charlábamos sobre esta situación porque yo a veces veo algún dato y digo, ¿qué se trata tal cosa? Porque no las entiendo o tal vez no las escuché antes. Y en este caso te quería preguntar por los barcos de, GNL. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, esta semana Petronas anunció la construcción de un barco regasificador
que va a trabajar junto a YPF. Petronas es una petrolera de Malasia con YPF, y lo que van a hacer es empezar a vender el gas de vaca muerta, que supera ampliamente el autoabastecimiento de lo que consumimos nosotros, para empezar a vender con barcos de GNL, que es el gas natural licuado. Para que tengas una idea, en tu casa, ¿viste cuando vos abrís la llamita de la cocina? Bueno, ese gas lo llevan a menos 163 grados, se hace una cosa acuosa, oscura, y lo pueden transportar por barcos. Bueno, en proyecto hay 3 barcos para hacer, en este caso va a ser uno para regasificar, y es una sociedad que está haciendo Petronas junto a YPF, que es muy probable que escalen con otras petroleras argentinas y se unifiquen en un solo proyecto, en una planta de licuefacción. Es casi seguro que lo hacen en Bahía Blanca, y van a estar, qué sé yo, desde Tecpetrol hasta PAE, varias petroleras que quieren asomarse a ese proyecto para empezar a exportar en GNL. Petronas es una de las líderes del mundo, y es esto lo de este barco que va a estar en funcionamiento en el 2027. Así que esa es una buena noticia, porque también genera todo un impacto económico muy fuerte. Bueno, y recordando esto de los barcos, y seguramente la gente dice, ¿dónde saca la info? ¿Dónde la busca? Para preguntarle a Quique, ¿dónde podemos encontrar información? En expansionweb.com.ar. Muy bueno. Corte y seguimos en el tramo final de expansión en este 5º programa. Y algunos de los temas importantes y que se van poniendo en la agenda tiene que ver con la transición energética, que ya en algunos países de Europa se viene implementando desde hace un poco más de tiempo. Se empezó a implementar en América Latina, pero bueno, hay que llegar finalmente a lo que sería o se conoce como la energía verde. ¿De qué se trata esta transición y esta energía verde a la que hay que llegar? Bueno, Maru, vos sabés que la transición energética es pasar de energías fósiles a energías renovables, en su conjunto, ¿no? Es decir, que podamos prender la luz o andar en un automóvil con energía verde. En el medio está la transición energética, entre dejar el mundo del petróleo y del gas, que son los fósiles, hacer algo intermedio para llegar a lo verde. En esta transición energética, esta semana hubo 2 noticias bastante interesantes. Por ejemplo, una en España, que fue en el País Vasco. Nortegas, que es la distribuidora de redes de gas, hizo una prueba exitosa con 20% de hidrógeno y 80% de gas en las cañerías de la red de gas natural, con una misma capacidad calórica, es decir, que brindaba sin ningún tipo de problema, y la idea es aumentar mucho más del 50 al 70% de hidrógeno. Alto el número igual. Alto el número, así que habrá que ver en materia de seguridad cómo es eso. Y lo otro, lo que sí es un hito, que fue el bio-GLP. Hablábamos recién del GLP, que es el gas licuado de petróleo. Bueno, esto es bio-GLP. Es Brasil Ultragas, la primera envasadora de garrafas, es la segunda, pero la primera en América Latina que comercializa bio-GLP. ¿Qué hizo? Bueno, la compañía de refinadora riograndense, que están en el sur de Brasil, hicieron bio-GLP con residuos y aceites de soja. Residuos de soja y aceite de soja. Hicieron un gas similar al GLP que está en la garrafa. Es como una especie de biocombustible ya. Exactamente, es biocombustible. Con una CO2, el CO2 es lo que provoca el calentamiento global. Para que lo sepa la gente, el CO2 es la burbujita de la soda. Pero eso, cuando sale a la atmósfera, provoca el calentamiento global. ¿Qué hicieron con el bio-GLP? Bueno, lo hicieron con estos residuos, con estos aceites que no se podían utilizar para otra cosa. Hicieron bio-GLP y se lo vendieron a determinadas industrias para generar energía térmica, que necesitaban tener como una huella verde en su producción. El tema de la energía y la transición todavía tiene un alto costo, porque si vos ves bio-GLP, si lo cargarías en una garrafa, por ejemplo, saldría 3 veces más de lo que sale hoy la garrafa. Es que eso es lo que más está en agenda, ¿no? Porque si bien están los proyectos, a veces hay que ir viendo el tema de costos y cómo se llega a eso finalmente. Exactamente, entonces todavía queda mucho por transitar, pero está bueno que es un primer indicio que para determinadas industrias ya empiezan a producir con bio-GLP.
que se lo exigen las normas, seguramente que deben estar atados a tratados internacionales o acuerdos internacionales esas empresas y necesitan energía verde. Pero por el otro lado, el consumo masivo todavía va a tardar bastante en llegar porque ese tiene un costo alto. Un dato, energía verde. En Uruguay el 97% de la energía eléctrica es renovable. Mira qué dato, la verdad que no lo tenía ese dato. Dato interesante, dato lindo. Es un país pequeño en extensión y puede hacer toda energía eléctrica renovable. Así Con que, ese dato lindo nos estamos yendo. pero por supuesto, mejor dato sacado de la galera, imposible. Así que bueno, Maru, ¿viene este quinto programa? Bien, veníamos muy relajados, con muchas ganas de charlar porque hablamos mucho de muchas cosas hoy. Sí, Estuvo exactamente. dinámico. Este feriado largo nos impidió hacer algunas notas por Zoom. La gente no estaba, pero prometemos que en el próximo programa vamos a estar de vuelta con las entrevistas vía Zoom, que nos embellecen mucho el programa. Gracias por estar, por acompañarnos. Si querés aumentar, incrementar la información, volvemos a repetir, www.expansionweb.com.ar o americaglp.com. Maru, Buenas noches. gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.